Bueno, estamos entonces ya en el capítulo 9 de Hechos. Si quieren abrir la Biblia ahí. Y recordamos algunas cosas respecto a la conversión de Saulo. En el versículo 20, 9-20, dice, enseguida, después de su conversión, pues de que comió y se le quitaron las escamas de los ojos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Solo para recapitular o recordar, Damasco es una ciudad muy al norte. Jerusalén está al sur, digamos, cerca del Mar Muerto. Y Damasco está más allá de Galilea en el mapa. Luego pueden buscar sus mapas también. Pero hasta allá, hasta el norte, es donde Pablo iba a buscar a cristianos para traerlos o llevarlos presos e incluso consentir en su muerte, como el caso de Esteban. Y la razón es esta: Pablo, más bien Saulo, fue muy celoso de su religión, y el medio que tenían, o el método también para extender la religión judía, pues era el establecimiento de sinagogas en otros lugares, en otras ciudades. Entonces se requería cierto número de judíos para establecer una sinagoga en otras ciudades fuera de Jerusalén, y ahí se leían las escrituras, y la idea era promover o establecer o dar crecimiento a la religión judía. Pero entonces, cuando los cristianos o los seguidores de Jesucristo empezaron a predicar y a extenderse por Jerusalén, Judea, Samaria, y entonces Pablo va hasta allá, pues, y la intención de Pablo es que no se extienda este mensaje, que esta predicación acerca de Jesucristo resucitado, que no se extienda más. Entonces Saulo es como el brazo de los judíos para ir a perseguir a los cristianos. Pero después de su conversión, de que Jesús se le muestra, se le manifiesta personalmente y le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces va ciego a Damasco, y ahí Dios le da instrucciones a Ananías para que ore por él, recobre la vista, y ¿cómo se llama? Sí, le quite le imponga las manos para recobrar la vista. Y entonces en este versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo. Y la pregunta que hicimos la semana pasada es, ¿cómo es posible que Saulo, después de su conversión, enseguida, inmediatamente, o en la misma ciudad, Damasco, donde iba a perseguir a cristianos, ahora predicaba que Jesús era el Cristo? El punto es que cuando conocemos un tema, es muy fácil, o es más fácil, que podamos hacer una exposición, digamos que breve, respecto a ese tema. Pues cuando lo dominamos, cada uno de ustedes tiene temas, o su profesión les permite tener mucha información de algunos asuntos, pues, que si alguien les dijera, a ver, en este momento párate en el auditorio, tienes 10 minutos para hablar del tema que quieras, pues vamos a hablar de lo que dominamos, pues de lo que conocemos. Entonces es como si a Pablo le hubieran dicho, a ver, Pablo o Saulo,
Pablo, ya convertido en Pablo, párate en el auditorio y habla de lo que más sepas o de lo que te apasione. Entonces, la información que tenía Saulo como judío había sido entrenado, había sido enseñado en las escrituras del Antiguo Testamento. Y el asunto es de que cuando Jesucristo resucita y los apóstoles empiezan a hablar acerca de Jesucristo resucitado, eso no le hace sentido a Pablo. Pablo no conoce o no sabe que ese Jesucristo es el Mesías del Antiguo Testamento, prometido desde Génesis 3:15 y después a través de muchas otras profecías y los libros de los profetas Isaías y otros. Entonces, cuando Saulo considera que ese Jesús o la resurrección de Jesús es falsa, Jesús no es el Mesías, y entonces los persigo en mi celo para matarlos y para detener ese mensaje. Pero enseguida, cuando entiende que Jesucristo, o que Jesús más bien es resucitado, que Jesús resucitó y es el que se le muestra en el camino a Damasco, todo le hace sentido. Ya tiene todo el conjunto de información del Antiguo Testamento respecto a las profecías del Mesías, solamente que el punto final o la liga final no lo conectaba con Jesucristo, con Jesús. Pero ahora que Jesús se le aparece, ese es el punto que ya le hace sentido a Pablo, que conecta a todos los demás. Este Jesús que está vivo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y entonces por eso es fácil para Pablo predicar a Cristo. Tiene toda la información para predicar enseguida que este Cristo o el Mesías, el Cristo es Jesús. Bueno, dice, demostraba que Jesús era el Cristo. Eso es algo relevante en el versículo 22. Con las escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. Y les decía que hay personas que comparten el evangelio con judíos por sus círculos, o las personas que conocen son judíos. Entonces, sin usar de inicio el Nuevo Testamento, se puede compartir el evangelio solo con el Antiguo Testamento, porque así como en el camino de Maús que hemos dicho, Jesús decía a los discípulos todo lo que las escrituras decían de él, y hablando del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, en el versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces tenemos un escenario que se complica para la vida de Pablo, porque ahora que él predica a Jesucristo, los judíos dicen, quieren matarlo. Y luego el segundo escenario, el segundo factor de todo este escenario contrario a Saulo, es, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, es decir, de allá del norte de Damasco, Pablo viaja al sur a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ese es el segundo factor en el escenario. Número 1, los judíos quieren matarlo. Número 2, los cristianos o la iglesia le tienen miedo, porque obvio, pues antes los perseguía y se escondían y creían que a lo mejor Pablo traía alguna treta, un engaño para matarlos. Y decía, yo también soy cristiano, entonces no confiaban en él, pues. Y luego en el versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, los griegos, procuraban matarle.
Entonces, ahí está el escenario completo, pues, contrario a Pablo. Ahora que es predicador o que empieza a predicar a Jesucristo, los judíos lo quieren matar, la iglesia le tiene miedo y los griegos también lo quieren matar. Y luego dice en el 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A partir de este momento, ahora que las iglesias están en paz, porque el brazo ejecutor, persecutor, perseguidor, Saulo, se convierte a Cristo, del versículo 32 hasta el capítulo 13, todo el capítulo 10, capítulo 11, 12 y 13, es como que pone una pausa en la historia de Saulo y regresa a hablar acerca de Pedro. Y hay algunas cosas interesantes con Pedro porque ahora el evangelio o estos elementos o estas historias están preparando la predicación para los gentiles ya fuera de Jerusalén, en un territorio más extenso. Ahora los judíos, ahora los gentiles son los que van a recibir el evangelio y una persona clave para ese evangelio es Pedro. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Pedro? Si se supone que Pedro se quedaba en Jerusalén con los apóstoles predicando a los judíos y Pablo iba a ser a los gentiles, pero Pedro tiene que poner como un sello de autenticidad como apóstol, como una persona que estuvo ahí presente cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, tenía que dar un sello de autenticidad a la predicación hacia los gentiles. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a revisar dos historias que Pablo mismo cuenta respecto a esto de su conversión, solo como complemento del relato pues histórico. Cuando Saulo estuvo en Damasco, lo querían matar y tuvo que ser descolgado en una canasta por uno de los muros. Eso lo dice el 9:25. 9:24 y 25 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Miren, vean, vamos a ver 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Alguien que lea puede ser desde el versículo puede ser del versículo 18. Sí, hermano, aquí lo tengo. ¿Del 18 al cuál? ¿Del 18 al cuál, hermano? No lo escuché. 2 Corintios 11, 18 al 33. Gracias. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo.
para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y también de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Sí, hasta aquí. Pablo, en este relato que hace, esto sucede muchos años después de su conversión, recuerda ese evento de Damasco cuando fue descolgado en una canasta. Y lo interesante de este relato, Pablo está hablando acerca de falsos maestros o falsos apóstoles. Sí, y una de las características de estos, o unas características de estos falsos maestros en las iglesias, era que se enseñoreaban de las personas, ¿verdad? Se ponían en una posición dominante y superior a las personas a las que enseñaban, siendo orgullosos. Y hemos estudiado también Pedro y ahorita estamos estudiando Judas los domingos. Y son características similares, pues, de orgullo, de autosuficiencia, de someter a las personas a su autoridad, etc. Entonces, en este relato, Pablo no es que se esté quejando, pero está hablando de sus debilidades, dando a entender que si por alguna razón él está siendo usado como apóstol, es por la gracia de Jesucristo, es la obra de Cristo en él, y no es porque él haya sido un gran fariseo o un gran, ¿cómo se dice? Un gran personaje entre los judíos. Y entonces relata estas cosas, todos los padecimientos o los sufrimientos que él tuvo, pues desde naufragios, azotes, persecución y tal. Y el versículo 30 me gusta porque dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Eso me gusta mucho porque más adelante en el capítulo 12 dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque es la gracia de Dios. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia es suficiente. Y Pablo valora esa parte, pues que las cosas que él está haciendo de la predicación del evangelio y la edificación a las iglesias, no es porque sea él un personaje importante, valioso, conocedor de las escrituras y un maestro y como ser superior a todos, pues, o a otros, sino les dice, vean todo lo que he padecido, pues, o sea, soy una persona débil, frágil, que me ha ido, por decir entre comillas,
he sufrido malas cosas pues en este camino de predicación. No es una predicación que la he hecho en comodidades o en, ¿cómo se llama? Sí, en medio de comodidades, sino en medio de sufrimientos. Y dice, si en algo me gloriaré, va a ser en mi debilidad. Entonces, el punto que quiero hacer es que en medio de este relato de su debilidad, Pablo recuerda el evento en Damasco. Es algo así como que, ¿cómo iniciaste tu ministerio? Pues, o cómo iniciaste la predicación del Evangelio. Y esperaríamos que Pablo tuviera un relato extraordinario, pues, ¿verdad? Fui aplaudido, fue recibido por los judíos y fue recibido por la iglesia como un personaje destacado, o los griegos me recibieron muy bien, sino es todo lo contrario, pues, después de su conversión, es como si Pablo fuera humillado de alguna manera, aplastado en su orgullo, y ahora los judíos no lo quieren matar. La iglesia le tiene miedo y no lo reciben con los brazos abiertos, pues tienen miedo de que sea un engañador y los mate. Tiene que intervenir Bernabé. Luego los griegos lo quieren matar también. Y el cuarto punto es, inicia su ministerio siendo descolgado en un canasto, pues, ¿sí? Ven esa parte, yo pienso que es como humillante, ¿verdad? Es humillante. Entonces, dentro de esta debilidad de la que Pablo está hablando, recuerda ese momento que cuando estaba en Damasco, recién convertido, dice el gobernador, guardaba la ciudad para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y más adelante, en Corintios, en el 12:5, repite, me gloriaré en mis debilidades. Y en el 9 dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa lección creo que es una de las lecciones más importantes para nosotros como creyentes, pues, ¿verdad? Dios no nos hace más fuertes o más famosos o más fuertes a nosotros mismos, no nos exalta, sino cuando somos débiles, cuando somos menos, cuando nos damos a entender que somos menos y somos débiles, entonces la gloria es de Cristo. ¿Tienen algún comentario de este tema, de este punto? ¿Alguien quiere mencionar algo, comentar o alguna duda, comentarios? Eso que comentaste ahorita, Rafa, es algo que se va entendiendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Que cuando uno se convierte, justamente eso, pues no es el protagonista de la historia, sino el protagonista es Dios, ¿no? Y lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca, ¿no? Crezca. Sí. Lo hemos visto como un vaso vacío, ¿no? Un vaso para que pueda llenarse de Cristo, de la gloria de Cristo, tiene que estar vacío el vaso, pues. Y sí. No significa que, digo, muchas veces, por ejemplo, en las oraciones que hacemos es por fortaleza para resistir la prueba o librar, o sea, por fortaleza, pero realmente hay que aprender que Dios nos pone a prueba a veces y nos debilita, o sea, permite que nos debilitemos o nos debilita para que Él sea el protagonista de nuestra historia, ¿no? Sí, exactamente. Y comienza desde la caída, pues, o sea, ya me imagino a Pablo viniendo con la autoridad de los sacerdotes judíos, las cartas para perseguir cristianos y metiéndose en las casas como siendo él el todo lo puedo, ¿verdad? Todo lo puede y tiene toda la autoridad.
para hacer esas cosas y nadie le va a decir nada, si consienten la muerte o si saca de sus casas a la gente o los trae en Jerusalén arrastrando. O sea, es como que es el todopoderoso, el brazo perseguidor de la iglesia o de los judíos, quiero decir, persiguiendo a la iglesia. Y ahora todos al revés de pronto, pues, ¿verdad? Los judíos, la iglesia, los griegos lo quieren matar. Bueno, la iglesia no lo quiere matar, pero tiene miedo. Y encima de todo, empieza su cristianismo, su vida que como parte de la iglesia, descolgado del muro, siendo descolgado de un muro, huyendo de los de Damasco. Una vez compartí un mensaje usando también este versículo y algunos otros, hablando un poquito acerca de eso, pues que a lo mejor hay momentos en tu vida que por las circunstancias te preguntas, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pues, o sea, ¿qué hago aquí si yo debería estar haciendo esta otra cosa o yo debería estar haciendo esto? ¿Qué hago aquí? Pues, siendo humillado, ¿cómo llegué hasta este punto? Y creo que no sé si habrá pasado por la cabeza de Pablo cuando está siendo descolgado por la ventana en el canasto, que ahí en el canasto Pablo se haya preguntado, ¿cómo llegué hasta aquí, pues a este canasto? Si yo venía con toda mi gente persiguiendo a los cristianos y con todo el poder de los judíos persiguiendo y ahora estoy aquí escapándome en un canasto, pues digo, no sé si habrá pasado por su mente, pero aquí lo recuerda en Corintios como un momento de debilidad o quizá de humillación personal, ¿no? Pero justamente es eso, Vic, que Dios nos vacía de nosotros mismos para que cualquier cosa que suceda o que podamos hacer o lograr sea de su gloria, sea por su gracia y para su gloria. Bueno, y el otro texto está ahí mismo en el siguiente libro, que es Gálatas. Perdón, Rafa, Martín había levantado la mano, no sé si puedes ver cuando levantan la mano, o yo lo puedo ver nada más como administrador, pero Martín había levantado la mano, perdón. No lo vi, pero adelante, Martín. Gracias, hermanos. Quería compartir un versículo muy conocido de Filipenses 3. Empieza el apóstol Pablo en el versículo 4 diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, mas las cosas que para mí eran ganancia las estimé como pérdida por amor de Cristo, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice esta versión, en la otra dice basura, por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, para conocerle a él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Y luego 2 Corintios 4:7, referente a que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, Martín, por esos versículos, son buenos. Miren, vamos ahí a Gálatas en el capítulo 1. Si alguien quiere leer Gálatas 1,
del 1 al 24. Este es otro relato donde Pablo menciona su conversión y lo que sucedió después de su conversión, ahí de Hechos 9. Hechos 9 no nos da algo de esta información que menciona aquí Pablo, entonces es muy bien complementarla, o se complementa muy bien esta historia de Gálatas. ¿Alguien lee Gálatas 1, 11 al 24, por favor? Yo lo leo, Rafa. Sí, Isaac, por favor. Del 1:11 al 1:24, ¿verdad? Sí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Sí, gracias, Isaac. Aquí da más información Pablo respecto a su conversión, y a su conversión él la llama: agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es el versículo 15. Este es el llamado y la predestinación o la elección desde antes de nacer, pues. Entonces él entiende que él escoge a los creyentes, pues que hay una elección, y él fue apartado desde el vientre de su madre. Esto ya lo habíamos estudiado también en Romanos. Dice, me llamó por su gracia. Y luego, el otro dato importante es que revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y en el versículo 11 y 12, el inicio dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque no lo recibí de ningún hombre. ¿Sí? Entonces es este asunto que les digo que Pablo ya había estudiado el Antiguo Testamento, las profecías respecto al Mesías, pero faltaba la conexión final respecto al individuo. ¿Quién es este Mesías? La conclusión que Saulo tenía, o que Pablo tenía en el judaísmo, era: este Jesucristo no es el Mesías, entonces hay que perseguirlo y a todos los que le sigan. Pero cuando Jesucristo se le presenta resucitado, todo se conectó y le hace sentido, y entiende el evangelio que este Jesucristo resucitado es el Mesías del Antiguo Testamento. Entonces él puede predicar el evangelio sin que nadie se lo haya enseñado propiamente. Después de su conversión, él no fue a Jerusalén inmediatamente para ser entrenado o enseñado por los apóstoles. Dice, fue una revelación. Ahorita vamos a ver otro versículo también de que Jesucristo se le apareció también, y dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo,
pero fui llevado al tercer cielo también. Y bueno, entonces dice, no consulté con sangre y carne. En el 18 de ahí de Gálatas 1, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén y permanecí con él 15 días. Esto sí lo menciona, si quieren, véanlo ahí en Hechos donde estamos. En Hechos 9:26. ¿Alguien lo tiene? Aquí lo tengo, pastor. A ver, Hechos 9:26. Dice, y cuando vino Saulo a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Ajá, parece que es esta misma mención de que después de estar en Damasco, Pablo dice acá, no fui inmediatamente a Jerusalén, sino fui a Arabia y a Damasco. Y parece que dice acá en Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Parece que es esta misma mención de Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, y ahí podríamos poner entre paréntesis, después de 3 años, según el relato de Gálatas, ¿verdad? Llegó a Jerusalén. Es decir, no tuvo compañerismo con los apóstoles, diálogos con Pedro, hasta después de 3 años de su conversión. Eso es lo que entendemos aquí según este relato. Y dice, no vi a ningún otro más que, o sea, estuvo con Pedro 15 días y no vi a ningún otro apóstol más que a Jacobo. Después dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no me conocían en persona. Dice, glorificaban a Dios en mí. Y luego en el capítulo 2 de Gálatas, lo voy a leer, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Y con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ese lapso de 14 años, ya digamos que en esos 14 años, ya Pablo ya fue en su primer viaje misionero. Sí, ahí podemos meter Hechos 13. Sí. Hechos 14. Y esta visita, después de 14 años a Jerusalén, la encontramos en Hechos 15. A ver si no los estoy revolviendo un poco, pero en Hechos 15, que luego vamos a llegar allá, relata lo que le llaman el concilio en Jerusalén, que se juntan los apóstoles, los discípulos, los ancianos, Pablo con su gente que anda predicando el evangelio en sus viajes misioneros. Después de ese primer viaje misionero, llegan a Jerusalén para platicar todo lo que han hecho, pues, de las conversiones, las iglesias, y se juntan para determinar si eso es del Espíritu, ¿no? Si eso lo está haciendo Dios o no, y Pablo está compartiendo las experiencias de conversiones de mucha gente, y termina ese concilio en Jerusalén estando de acuerdo. Miren, vean ahí Gálatas 2:9. Después de ese concilio en Jerusalén, de Hechos 15, acá en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ese fue el acuerdo del concilio de Hechos 15.
después de lo que Pablo platicó, terminando su primer viaje misionero, llegó a Jerusalén, se juntaron, platicaron, compartieron y se dieron la mano, la diestra, en señal de compañerismo. Y el acuerdo fue, ok, nosotros, Pedro y los apóstoles, predicaremos a los judíos, y tú, Pablo, y tus equipos misioneros se van a predicar a los gentiles. Y ese fue el acuerdo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien iba a decir algo? Yo iba a decir si podías repetir lo de que se fue a Damasco y se fue a Arabia, y después de eso pasaron 3 años y fue a Jerusalén, ¿no? Sí. Sí, parece que coincide ese texto de Hechos 9:26, dice cuando llegó a Jerusalén, con el relato de Gálatas, donde dice pasados 3 años, subía a Jerusalén. Después de su conversión no vio a nadie, sino pasados 3 años, según Gálatas 1:18. Y estuvo con Pedro 15 días. Y el concilio de Jerusalén es más o menos 17 años después, ¿será? De la conversión de Pablo. ¿Correcto? Exacto, sí, son 3 más 14, después de su primer viaje misionero, que Pablo regresa a Jerusalén al concilio. Entonces podemos poner aquí una nota que después 14 años subí otra vez a Jerusalén. Ese relato lo tenemos en Hechos 15. Y ese relato de Hechos 15 es interesante porque están ahí todos los escritores del Nuevo Testamento. Pienso que están todos los escritores, quizá 1 o 2. Si Hebreos no sabemos quién lo escribió, no sabemos si estaba ahí presente, y no estoy seguro si Marcos, posiblemente sí, porque ahí estaba en Jerusalén este joven Marcos que escribió el Evangelio. Pero en ese concilio de Jerusalén de Hechos 15 estaba Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas. Por lo menos esos 5 varones escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento. Bueno. Entonces, haciendo este paréntesis como un relato complementario de Gálatas, respecto a conversión, más bien de Gálatas respecto a su humillación o su debilidad siendo descolgado de Damasco, y el complemento acá de 2 de Corintios, descolgado del muro, y Gálatas con respecto a los tiempos de sus visitas a Jerusalén. Podemos regresar a Hechos 9:32. Porque les digo, a partir de 9:32, hace un paréntesis y regresa a platicar historias de Pedro. Dice, por ejemplo, el 9:32 de Hechos, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaron en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces aquí Dios está usando a Pedro usando milagros o señales, llevarlos al conocimiento del Señor. Entonces aquí lo relevante también es que nada más dice, se convirtieron al Señor, ¿verdad? Si estamos analizando un poquito qué elementos hay cuando alguien se convierte, aquí no dice creyeron, no dice
se le impusieron las manos, no dice recibieron al Espíritu, sino solamente dice se convirtieron al Señor. Y luego está la historia en el 36 de Dorcas en Jope. Enviaron a unos a buscar a Pedro, no tardes en venir por nosotros. En el 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas, los vestidos de Dorcas. En el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamado a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Otra vez Pedro siendo usado y la mención de las conversiones dice muchos creyeron en el Señor. Entonces ya tenemos otras ciudades en las que está Pedro predicando en Lida, Sarón, Jope. Y luego en el 10 es una historia muy interesante. ¿Alguien quiere leer del 1 al 5? Hechos 10 del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Adelante, Alan, por favor. Sí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ajá, Pedro. ¿Se acuerdan quién vivía en Cesarea? En textos anteriores vimos que un varón llegó ahí a vivir a Cesarea. ¿Se acuerdan quién fue? ¿No se acuerdan? Felipe. Felipe. Eso lo encontramos en el 8:40. Después de que Felipe le predicó, o sea, la historia de Felipe fue uno de los diáconos y después fue predicando a Samaria. Felipe fue a Samaria, que es esta región que hemos comentado que los judíos no los querían. 3, Dios lo lleva a predicarle a el etíope, ahí en el camino, en el carro. Lo bautiza y en el 8:40, Felipe dice, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al parecer ahí vivía, o sea, se quedó a vivir ahí en Cesarea, Felipe, y tenía hijas. Más adelante se va a mencionar. En esta ciudad de Cesarea es un puerto donde Herodes construyó o se hizo edificaciones muy grandes, importantes ahí en ese puerto de Cesarea. Yo creo que la próxima semana les traigo más información de la ciudad de Cesarea. Pero aquí entonces en el 10 dice, había un hombre llamado Cornelio. Otra vez la pregunta es, si Felipe vivía en Cesarea,
y Felipe pues era un servidor, un predicador, una persona que sabía bien el evangelio. ¿Por qué Cornelio, cuando ora y su oración es escuchada, ¿cómo se llama? ¿Por qué no Dios le dice a Felipe, Felipe, tú estás ahí en la ciudad, pues ve y visita a Cornelio? Cornelio era un gentil, dice, era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era un romano soldado. ¿Por qué tienen que mandar a llamar a Pedro? Sí, en el versículo 10:5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué si, pobre Pedro, si estaba en Jerusalén, lo tuvieron que llevar Juan a Samaria para ver que allá las personas estaban recibiendo al Espíritu Santo? Y ahora, en lugar de llamar a Felipe, que está en la ciudad de Cesarea, tienen que mandar llamar a Pedro. ¿Algún comentario, alguna observación? Estoy viendo Estas son preguntas para el análisis, pues. esta ciudad de Azoto que dice ahí de Hechos, que era de Felipe, Hechos 8, es la misma ciudad que Asdod, que se menciona en el Antiguo Testamento. Azoto y Asdod, que es la ciudad, ajá, y están en el Mediterráneo, efectivamente. Y quería comentar que hay dos cesareas. Una es la Cesarea Marítima, esa donde estaba Herodes, que está al norte de este Asdod o esta Azoto, y hay otra Cesarea Filipo, que es donde esa estaba en Samaria, más al norte, y es donde sucede la de el pasaje de Marcos 16, donde el Señor les dice, ¿quién dice que soy yo? Esa sucede en Cesarea Filipo, que era una ciudad idólatra en la región de Samaria. Entonces nada más anotar esas dos. Azoto y Asdod es la misma, están al sur de Cesarea Marítima, y la otra Cesarea que se menciona después en otros lados es Cesarea Filipo. Ok, son dos. Miren, se nos acaba el tiempo, pero la próxima semana nos metemos a este texto. Pero el punto es este. En Cesarea está este Cornelio, romano, buscando a Dios, ¿verdad? En oración, y le dice, manda a llamar a Pedro. Y ignoran de alguna manera, no ignoran, pero no es Felipe el que necesitamos ahorita, aunque esté ahí en la ciudad, no es Felipe el que necesitamos que venga Pedro, entonces mándalo a llamar. Entonces Pedro va, ¿cómo se llama? Pedro tiene una visión y es lo que le impulsa a ir y a obedecer. La gente de Cesarea, que son mayormente gentiles, son desagradables para Pedro, pues, o para los judíos, ¿verdad? No se juntan, son desagradables, y Pedro luego se los explica. Entonces, vean, vamos al 10:43 al 48. Alguien lea 10:43 al 48 y ahí terminamos hoy. Rafa, si pudiera comentar ahí nada más que lo que leímos ahorita de 9 del 32 al 43, que Pedro estaba en Jope, que es la actual Tel Aviv, que es puerto también, interactuaba solamente con judíos y judías, pues estaba solamente actuando con gente de ellos, ¿verdad? Eso es importante porque aquí la gente de Cesarea son gentiles, pues. Entonces Pedro obedece y va. Alguien lea 43 al 48 para ver qué sucedió y luego lo analizamos. Del capítulo 10, ¿verdad? 10:43 al 48. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre,
Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, miren, ya llegó la hora, pero déme un par de minutos. En estas conversiones que vimos acá de Pedro, ya no da tantos detalles, por ejemplo, con Eneas y Dorcas, y nada más dice, se convirtieron al Señor, ¿verdad? Esas son la mención que hace de alguien que cree, y dice, se convirtieron al Señor, se convirtieron al Señor. Pero aquí, estos gentiles de Cesarea, otra vez vuelve a dar muchos detalles de la conversión, ¿verdad? Quizá lo que pudiéramos esperar es, Pedro estaba predicándoles y se convirtieron al Señor. Pero no dice solamente se convirtieron al Señor, sino dice, recibirán perdón de pecados. Mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿sí? Y los que venían acompañando a Pedro, que eran judíos, dice, estaban atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Dice, los oían hablar en lenguas. Otra vez da el detalle de el Espíritu, las lenguas, dice, y el bautismo. Dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces, otra vez, no solamente dice, se convirtieron al Señor, sino dice, escucharon el Evangelio del perdón de pecados, creyeron, recibieron al Espíritu, hablaron en lenguas y se bautizaron. Y otra vez, ¿por qué vuelve a detalles y por qué tenía que estar Pedro ahí presente? Entonces, de esto podemos platicar la próxima semana, porque otra vez menciona el hablar en lenguas, ya no lo estaba mencionando. Bueno, está muy interesante, pero espero que estemos avanzando y aprendiendo algunas cosas buenas, nuevas, de lo que Dios hace. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, ¿alguien quiere despedirnos en oración? Rafa, ¿me permites orar por ustedes? Sí, por favor.